Mis hermanos, muy buenos días a todos ustedes. Nos encontramos hoy en martes 8 de octubre, es el 2020, obviamente, y nos encontramos en la semana número 27 del tiempo ordinario. Hoy tenemos las lecturas de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 13 al 24, y después el Evangelio es el de San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Quiero leer la primera lectura y hacer un poquito de una reflexión. ¿Por qué? Porque es una continuación a lo de ayer y quiero que no perdamos el hilo. Ahora, ayer, ustedes recuerdan, bueno, los que escucharon eh, este, los que escucharon mi reflexión, ¿verdad? Ustedes recuerdan que estuvo basada pues, en la lectura de San Pablo que hablaba a los Gálatas, ¿verdad? De que recuerdan ustedes que San Pablo estaba diciéndoles no le crean a las personas aquellas que están predicando un evangelio que no viene de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, hoy todavía San Pablo continúa en Galacia, donde a a los residentes de ahí de esta ciudad se les conoce como Gálatas. Ahí está San Pablo todavía, hablando con los Gálatas. Vamos a leer la primera lectura y haremos una pequeña reflexión y después pasamos al Evangelio. ¿Les parece? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano, y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro, y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Bueno, como les decía, San Pablo continúa en esta ciudad de Galacia, donde está hablando con los Gálatas. De esta manera, San Pablo retoma el tema donde lo dejó ayer. Ojalá y ustedes recuerden, y si usted no nos escuchó ayer, bueno, pues hoy nos está escuchando. Bueno, pues por eso le dije una introducción cortita, leve, de que él hablaba a la gente, de que si no era la prédica de él, que no le creyeran a nadie más. Francamente, él estaba consciente de que ya había muchas personas que estaban predicando, pero no predicaban la verdad, no predicaban lo que era el Evangelio, ¿verdad? O la vida de Jesús. Eso era ayer. Hoy Pablo sigue respondiendo a la acusación de que al prescindir de la necesidad de que los gentiles se circuncidaran después de su conversión, estaba siendo pues blando con ellos, ¿verdad? Por así decirlo. Bueno, Pablo recuerda a los Gálatas que antes de su propia conversión, él había estado absolutamente comprometido con el judaísmo. Ya leímos la primera lectura, donde pues él está diciendo de que antes perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, trataba de destruirla, ¿ok? Y ahora, pues después de la conversión, ya solamente
solamente predica la fe de Jesucristo. ¿Mm? Va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Mis hermanos, como les dije, Pablo recuerda a los Gálatas que antes de su propia conversión, él había estado absolutamente comprometido con el judaísmo, era fuerte con el judaísmo. Con esto se refería a la fe judía y al modo de vida que se había desarrollado durante el último período entre los tiempos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Mis hermanos, de hecho, era tan fiel, fíjense nada más, era tan fiel San Pablo a sus tradiciones judías que se destacó entre sus compatriotas judíos por el celo con el que atacaba a los seguidores de Jesús. Y como traía cartas de las autoridades, ¿verdad? Entonces él con toda autoridad entraba hasta las casas y arrestaba a las personas que eran, que eran cristianas. ¿Ok? Bueno, eso es lo que hacía Pablo. Atacaba a los seguidores de Jesús. Estas tradiciones, también llamadas en el Evangelio la tradición de los ancianos, que esto está en Mateo, si mal no recuerdo, está en el capítulo 15, versículo 2. Bueno, la tradición de los ancianos se refieren a tradiciones transmitidas oralmente, entre plática y plática, de generación en generación, y deben distinguirse de la ley escrita que llegó a través de Moisés. ¿Ok? Después del cautiverio en Babilonia, los rabinos judíos, mis hermanos, comenzaron a elaborar normas y reglamentos minuciosos que regían la vida cotidiana del pueblo. Se trataba de interpretaciones y aplicaciones de la ley de Moisés, transmitidas de generación en generación. En los días de nuestro Señor Jesús, esta tradición de los ancianos se encontraba en forma oral, que no había nada escrito. No fue hasta alrededor del año 200 después de Cristo que se puso por escrito en un libro que se le llamó Mishana. Creo que esa es la pronunciación, o Misana, o Hana, ¿ok? Bueno, Pablo antes de su conversión veía a los cristianos, que por supuesto eran judíos, como una peligrosa desviación de las tradiciones judías y que había que detenerlos a toda costa e inclusive si se oponían y no cambiaban de tradición o no cambiaban de parecer, los mataba. Pero luego ustedes han de saber que vino el cambio, ¿verdad? Dios le trajo el cambio porque él inclusive dice, Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. ¿Ok? Lo llamó y sabemos que iba a Damasco y se cayó del caballo, vio una fuerte y potente luz que lo cegó. Solamente escuchaba la voz de Jesús, la voz de Dios. O Jesús, el Hijo de Dios, como quiera usted llamarle, ¿no? Y ahí llegó la conversión. Ahí llegó la conversión de San Pablo. Y después, pues él ya se dedica exclusiva y únicamente a predicar la palabra del Señor, que es la palabra de Jesucristo. ¿Ok? Aquí voy a hacer una pausa cortita solamente para preguntarnos nosotros si nos llegó la conversión como le llegó a San Pablo. Nosotros estamos haciendo algo con esta conversión. Nosotros ya le abrimos el corazón a Dios, ¿verdad que sí? Porque ya nos convertimos, ya no somos las mismas personas. Quizás hablando de los hombres primero, pues quizás como no todos, pero pues muchos de nosotros, pues fuimos tremendos, fuimos vagos, fuimos mujeriegos, fuimos hasta borrachos, fuimos quizás hasta criminales, a lo mejor fuimos también drogadictos, rateros, bueno, hicimos prácticamente de, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, no estoy generalizando. Pero nos llega la conversión. Jesús de alguna manera nos toca el corazón, nos toca la mente y nosotros damos un giro. Yo podría decir un giro de 150 grados. Dejamos todo lo que éramos
antes o lo que hacíamos antes. Ahí es donde se usa la frase, morimos y renacimos, ¿verdad? Morimos y renacimos. Pero vuelvo a preguntarnos o a preguntarle a usted y también yo, ¿por qué no, verdad? ¿Qué estamos haciendo con esa conversión? ¿Estamos, digamos, haciendo lo mismo que San Pablo o que otros apóstoles, los otros apóstoles de Jesús? ¿Qué es lo que hace San Pablo y qué es lo que hacen los demás apóstoles? Toman ventaja, por así decirlo, de esa conversión, de esa creencia en Jesús, de esa fe, de esa nueva vida, y se fueron por todas las ciudades a predicar la verdad, el perdón, el amor, la fe, todo lo que nos enseña Jesús. Es lo que hicieron ellos hasta que murieron. ¿Estamos haciendo algo similar? Quizás Jesús no nos pide que viajemos horas y horas de una ciudad a otra, pero ¿por qué no comenzamos con nuestra familia a predicar la palabra de Dios? Si nos tiran a locos, pues sigamos otra vez insistiendo. Si no nos, se hacen que no nos escuchan, dejémonos en paz, pero al siguiente día, pues otra vez. Y no los dejamos en paz para no causar problemas grandes. Y otra vez insistiendo, 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 hasta que por medio de nosotros trabaje Jesucristo y le llegue la conversión. Y así es como estaremos nosotros imitando a este gran San Pablo. ¿Correcto? Bueno, entonces vamos a pasar al Evangelio. ¿Ok? Ya para dejar la primera lectura que nos ofrece hoy nuestra Santa Iglesia Católica, vamos, antes de dejar esta primera lectura, solamente les pido, por favor, o les recomiendo, les recuerdo que reflexionemos hoy sobre nuestra vocación. ¿Ok? Pues también todos nosotros fuimos elegidos antes de nuestro nacimiento para ser seguidores de Jesús. Dios nos eligió cuando estábamos inclusive en el vientre de nuestras madres. ¿Mm? ¿Por qué nosotros y no otros? Es un misterio que nunca podremos responder. ¿Sí me doy a entender? Quizás yo me preguntaba, no sé usted, ¿por qué yo? ¿Por qué yo y no mi vecino, no mi hermano, no, ¿por qué yo? ¿Quién sabe? Dios tiene su plan, ¿ok? A lo largo de nuestra vida podemos recibir otras vocaciones y quizás yo podría preguntarme hoy, ¿a qué tipo de servicio me está llamando Jesús en este momento de mi vida? Pregúntese, a dónde me quiere llevar mi Señor Jesucristo? Recordemos y demos gracias a Dios también por las muchísimas personas que directa o indirectamente han aportado y siguen aportando a nuestras vidas una comprensión más profunda de Cristo. Hermanos y hermanitas, vuelvo, antes de dejar la lectura, le digo la pregunta. ¿A qué tipo de servicio me está llamando Jesús? Estoy predicando el Evangelio. Vamos a pasar a precisamente el Evangelio de hoy, que es el Evangelio de San Lucas. ¿Ok? El Evangelio de San Lucas, mis hermanos. Y bueno, es el capítulo 10, versículos del 38 al 42, para que usted lo busque en su Biblia y pues pueda leerlo y meditar sobre él. Bueno, demos lectura al Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí está el Evangelio, mis hermanos, el Evangelio de
San Lucas, ¿ok? Y vamos a hacer una pequeña reflexión, ¿eh? Una pequeña reflexión aquí nosotros, para que nosotros de alguna manera podamos inmiscuirnos más o adentrarnos más a estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya leímos que llega Jesús, ¿verdad? Llega Jesús a la casa de las hermanas de María y Marta. Y pues usted y yo sabemos que María y Marta tenían un hermano que se llamaba Lázaro. Las hermanas aparecen de nuevo, ¿ok? Con las mismas características que en esta historia, en el relato de Juan. Si usted quiere leerlo sobre la resurrección de su hermano Juan, está en el capítulo 11 de versículos del 1 al 44. ¿Ok? Bueno, María, Marta y Lázaro vivían en Betania, un pueblo que según el mapa del señor Google está o estaba a unos 3 o 4 kilómetros de Jerusalén. Y parece que Jesús era, pues, amigo de ellos, visitaba a esta familia muy a menudo. ¿Ok? Mis hermanos, la historia de Marta y María contrasta en cierto modo con la historia anterior sobre el buen samaritano, una historia que ya hemos escuchado, ¿verdad? El buen samaritano. Bueno, me voy a pasar, ahí no les voy a explicar sobre el buen samaritano porque no quiero hacer esto demasiado largo, sino quiero concentrarme en lo que es el Evangelio de San Lucas que habla de la visita de Jesús a la casa de estas hermanas, ¿ok? Muy bien. Entonces, mis hermanos, Marta era una persona que hacía cosas, era muy trabajadora, hasta el punto de ser una, pues digamos, ¿cuál es la palabra? ¿Quisquillosa? ¿Quisquillosa? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos dice que Marta estaba haciendo todo el quehacer. Su hermana María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchándolo hablar, ¿no? ¿Ok? Fíjese, lo que Marta tenía era que no le tomamos nada en mal que ella era una persona muy trabajadora. Me imagino que tenía la casa reluciente de limpia, porque según la Santa Biblia siempre estaba tratando, haciendo quehacer en la casa. Entonces, este quehacer ahora era, pues digamos, un poco más, porque estaba tratando de recibir a este gran amigo, Jesús. Jesús de Nazaret, que los estaba visitando, pues para ellos era, o para Marta era como una gran fiesta, quería halagarlo, quería servirlo, y pues estaba cocinando, estaba limpiando, estaba haciendo muchas cosas, o que estaba además, fíjese que estaba además distraída por mucho que hacer. Mis hermanos, servir a los demás es algo que Jesús mismo hizo, ¿verdad? A eso vino, a servir. Él mismo lo dice, yo vine a servir, no a ser servido. Entonces él lo hacía constantemente y le pedía a sus seguidores que hicieran lo mismo. ¿Ok? Pero al mismo tiempo, el servir no debe ser una distracción, no debe ser una carga para nosotros, porque podríamos olvidarnos de lo más importante, hacerle caso a Dios. ¿Ok? Después de que Marta se quejara de su hermana, Jesús le dijo, estás preocupada y distraída por muchas cosas, Marta. ¿Mm? Te estás distrayendo de lo más importante. En otras palabras, no lo menciona San Lucas, pero pues yo creo que me imagino que Jesús hasta le dijo, deja eso ahí, vente, siéntate, agarra una silla, un banquito, simplemente siéntate aquí a mi lado y vamos a platicar. Me imagino, ¿verdad? Vamos a imaginarnos la escena. María parecía no hacer nada y Marta la veía como una floja, una holgazana y hasta egoísta, ¿verdad? Yo creo que a Marta le sorprendió pues la respuesta de Jesús, porque le dijo, oye, pues dile que me ayude. Yo creo que Marta esperaba que Jesús le dijera a María, oye, ayúdale un poco a Marta, ayúdale ahí a hacer el quehacer, pero no. La respuesta de Jesús fue que, mira, estás preocupada por muchas cosas, pero una es la más importante y Marta y María la ha elegido y nadie se la va a quitar. Sentarse a los pies del Señor. ¿Ok?
¿Cuál fue la mejor parte? ¿Mm? No estaba María simplemente sentada a los pies de Jesús sin hacer nada. No, 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 no. ¿Ok? Se nos dice que ella estaba escuchando a Jesús lo que el Señor le estaba diciendo. Y mis hermanos, escuchar su mensaje es algo que Jesús les decía a sus discípulos y nos dice a nosotros, a una multitud que lo seguimos ahora en este mundo, en este siglo XXI. ¿Ok? Tenemos que dejar nuestros quehaceres, por mucho que tengamos que sean, hacer un momento para escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Hemos mencionado antes que escuchar implica comprender, ¿correcto? Ya lo hemos mencionado esto en otras reflexiones. Escuchar implica comprender. Oír es otra parte, es otra cosa, muy aparte. Implica comprender el escuchar, aceptar y asimilar ese mensaje para que se convierta en parte de nosotros mismos. Mis hermanos y mis hermanas, si no dedicamos tiempo a escuchar a Jesús nuestro Señor, entonces ¿cómo podemos saber que nuestra actividad está bien encaminada, que nuestra vida va por buen camino, que lo que hacemos está bien, que las decisiones que tomamos son las correctas? ¿Cómo podremos nosotros saber si no le damos tiempo a Dios, no le preguntamos, no lo envolvemos en nuestro diario vivir? Es fácil para nosotros, los cristianos, estar muy ocupados ahora en este tiempo la vida es muy rápida. Muchas personas tienen que trabajar hasta en 3 trabajos para poder sostener a su familia, ¿verdad? Y estamos muy ocupados. Algunos otros no tienen necesidad de tener 2 o 3 trabajos. Con uno tienen, ganan bien, pero pues de todas maneras tienen ese defecto, yo lo llamo así, que es pues el querer tener. ¿La avaricia será? No, no, la avaricia no es, pues sí, el querer tener, amasar más, 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 ¿ok? Y por eso se ocupan tanto para comprar más cosas y no tienen tiempo para Dios. Esta historia se combina muy bien con la parábola del buen samaritano, como les dije anteriormente, ¿verdad? Que nadie lo ayudaba hasta que por fin lo ayudaron, ¿verdad? Y era pues una persona prácticamente que era como un pagano, ¿no? Bueno, mis hermanos, nosotros vamos, en definitiva, a ver exactamente, a pensar lo que nos dice hoy Jesús. Yo yo creo sinceramente que nos está mandando un mensaje a través de San Lucas de que hagamos un tiempo para escucharlo, ¿ok? Hagamos un tiempecito, ¿ok? Si me encuentro muy ocupado, que lo está, estoy seguro, pero tiene que tener unos 5 o 10 minutos para hablar con Jesús, nuestro Señor Jesucristo, y platicarle sus planes, decirle que lo ayude, que lo guíe por el buen camino, que no se aleje de usted. No le toma mucho tiempo, ¿ok? ¿Ok? Entonces, si me encuentro diciendo que no tengo tiempo, que estoy muy ocupado para dedicar un rato a la oración o a la contemplación todos los días, si yo digo esto, entonces hay un grave, diría yo, gravísimo desequilibrio en sus prioridades, en lo más importante, que es para usted. ¿Ok? Para mí, lo más importante es amar y servir a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.